Nuestra siguiente participante es la doctora Margarita Sánchez Domínguez, también una de las personas más activas en NanoAndes desde hace muchísimo tiempo, casi desde sus comienzos. Margarita entonces hablará hoy sobre micro y nanoformulaciones para liberación controlada de principios activos. Ella es investigadora en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP, Unidad Monterrey, en México. Bienvenida, Margarita. Hola, buenos días, Walter. ¿Sí me escuchan y ven la pantalla? Sí, claro. Y bueno, puse también la cámara por ahí, pero ya no puedo ver si me veo yo. Bueno, muchas gracias, Walter, por la presentación y pues es para mí un placer estarles presentando aquí parte del trabajo. Muchas gracias a Juan por permitirme presentarlo y por la organización y a todo el comité. Saludos a todos. Bueno, aquí les vamos a presentar un poquito de lo que hemos hecho en el tema de formulaciones para liberación controlada y prolongada. Ayer Keila ya les mostró la parte de síntesis de estructuras jerárquicas en microemulsiones, entonces más materiales. Hoy pues les presentamos esta otra línea. Son pues entre proyectos con la industria, algunos de ellos, otros son algunas tesis, otros son estancias, entonces ya les iré platicando. Entonces, primeramente, pues nos hacemos la pregunta de qué son las formulaciones, ¿es arte o es ciencia? Y en realidad, al inicio, bueno, desde el inicio de los tiempos, el hombre se dio cuenta que combinando materiales o combinando componentes, ciertos componentes en ciertas cantidades y preparándolos de cierta manera, obtenía mejores resultados que pues con el ingrediente solo, ¿no? El componente solo. Entonces, pues esto se fue, en un inicio pues todo esto era más bien prueba y error, ¿no? No era ni arte ni era ciencia y poco a poco se fue haciendo quizás eh, parte ciencia, parte arte y pues las formulaciones se iban pasando como tesoros muy valiosos entre maestro y discípulo, como vemos esta imagen aquí de los alquimistas. Luego también se les consideraban como recetas, pero en realidad detrás de las formulaciones hay mucha ciencia, mucha química coloidal desde lo que es su formulación, su preparación, su estabilidad y su desempeño, cómo ellas liberan los diferentes principios activos. Entonces realmente en la formulación, pues es ciencia ya, desde el siglo pasado o antepasado, pues ya empezó a considerar más bien como una disciplina científica, ¿no? Como ciencia. Y de hecho hay una maestría muy buena en Lille, eh, una maestría en formulación. A mí me hubiera gustado hacer esa maestría, pero me enteré de que existía hasta que ya estaba haciendo el doctorado. Entonces, pero bueno, los que estén interesados en formulación y hacer una maestría en eso, Lille yo creo que es el mejor lugar para hacer este tipo de estudios. Y bueno, ¿qué es la formulación en sí? Pues es todo el conocimiento, todo es el saber hacer, las operaciones que nosotros usamos cuando mezclamos componentes. Muchas veces los componentes son incompatibles entre sí, y al final lo que queremos es obtener un producto comercial que tenga una cierta función o funciones y satisfaga pues las condiciones preestablecidas, ¿no? ¿Qué queremos? Que sea bueno, bonito y barato, ¿no? Bueno, al menos o barato no siempre va a ser, o difícil a veces va a ser, a veces no, pero pues las empresas es lo que van a querer, ¿no? Que sean buenos, bonito y barato, y pues las formulaciones están en todo tipo de productos, bueno, están desde la farmacéutica, los agroquímicos, cuidado del hogar, cuidado personal, perfumes, cocina, o sea, alimentos, etcétera, ¿no? Lubricantes, pinturas, etcétera. En todos lados están las formulaciones y pues el reto del formulador es combinar los componentes correctos en la cantidad correcta y de la manera correcta para tener una función o funciones. Entonces, nosotros tenemos a los principales, a los protagonistas, que son los principios activos que tienen la función o funciones principales, y tenemos a todo lo demás, que son los auxiliares de formulación, que es como los personajes secundarios, ¿no? Pero son absolutamente necesarios en la mayoría de los casos, simplemente para mantener la formulación estable, por ejemplo. Entonces, ya pasando a lo que es liberación controlada, encapsulación y liberación controlada, está un poquito más cargado hacia la parte de fármacos porque es lo que más hemos trabajado, pero también hemos trabajado en alimentos y en cuidado del hogar. Entonces, ¿por qué necesitamos controlar la cinética de liberación? Pues las formas
convencionales, o sea, las pastillas, cápsulas, normalmente tienen una liberación relativamente rápida, entre 1 a 24 horas, y esto pues puede llegar, aparte de que las personas somos muy, muy complejas y todos somos diferentes, pues esto lleva a fluctuaciones de los niveles del fármaco en la sangre y pues hace que no tengas la dosis que tú realmente necesitas, ¿no? Aparte, mucha del fármaco que nosotros consumimos no se absorbe. Mucha parte pues va directo al drenaje, ¿no? Pues se elimina en la orina y demás, y entonces aparte de esto genera problemas de contaminación, de contaminantes emergentes, ¿no? Muchos de los fármacos, y por todo vamos y luego nos duele tantito la cabeza y vamos y tomamos una pastilla, entonces todo eso pues va a ser al final un problema porque no se aprovecha. Otro problema son los problemas de malabsorción. Hay personas que no absorben bien ciertas vitaminas, por ejemplo. Entonces, eh, por un lado, la necesidad de controlar la cinética de liberación, la necesidad es que haya una dosis terapéutica y no siempre se logra con con las formas farmacéuticas normales. ¿Por qué necesitamos encapsular? Los fármacos pues se degradan, provocan reacciones autoinmunes y muchas veces hay incompatibilidades entre fármacos o incluso fármacos de ciertos alimentos o ciertas bebidas. Luego tienen baja solubilidad algunos de ellos y pues, no los podemos absorber bien tampoco, y baja biodisponibilidad también si son, por ejemplo, lipofílicos. Y pues a veces también se necesitan vectorizar ya sabemos, ¿no? Lo que son, pues sobre todo los de quimioterapia, que si no están dirigidos van y dañan a las células o a los órganos que están sanos también, no solamente a los tumores, ¿no? Y pues también todo lo que son los efectos secundarios. En cuanto a, bueno, si uno es para las empresas, vaya, para las empresas, el tener formulaciones de liberación controlada, prolongada, pues le puede generar muchas ventajas técnicas y comerciales. Entre las ventajas técnicas, pues es esto de la mejor biodisponibilidad, un mejor efecto terapéutico, mejor farmacocinética, se reducen las dosis requeridas, tenemos mayores tiempos de acción y menos efectos colaterales, y el paciente pues adhiere mejor al tratamiento. Por ejemplo, un ejemplo muy típico pues son los antipsicóticos, que pues si una persona sufre de esquizofrenia es más difícil que tome el medicamento a la hora que tiene que ser, ¿verdad? Si es oral. En cambio, si es una inyección cada mes, pues es más fácil de controlar eso, ¿no? Y luego, por la parte de las ventajas comerciales, es que se extiende el periodo de vida del producto, ¿sí? O sea, me extiendes la patente, expandes el mercado, y bueno, muchas veces las formulaciones de liberación prolongada controlada son mucho más caras que, que lo que es una pastilla normal, ¿no? O sea, realmente el desarrollo de las formulaciones puede representar tener un producto mucho más especializado y muchísimo más caro. Bueno, tipos de formulaciones, tenemos muchas, por ejemplo, las microemulsiones, que son sistemas de agua aceite surfactante, ya ayer que le habló de esto, se forman espontáneamente, tienen dominios lipofílicos e hidrofílicos, pueden ser aceite en agua o en aceite bicontinuas, y las nanoemulsiones, que son pues muy similares, excepto que no se forman espontáneamente, necesitamos aplicar energía, pero también son gotitas de tamaño nanométrico, ¿no? Entonces, un ejemplo de microemulsiones, fue un trabajo parte de un proyecto en la industria, aunque al final no fue este el sistema que se seleccionó, pero bueno, podemos tener microemulsiones que al inyectarlas cambien de fase, al menos en la interfaz. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, primero preparas la microemulsión, que es súper fácil. Aquí sí mezclas y espontáneamente se va a formar. Y aquí, pues, en este ejemplo incorporábamos una vitamina en el agua, en la fase acuosa. Y entonces aquí es vista al microscopio la microemulsión al inyectarse en contacto bueno, aquí es en contacto con agua, pero digamos en contacto con el cuerpo, con el medio fisiológico, con la parte acuosa, en la interfaz se forma una fase de cristal líquido. Y entonces esta fase de cristal líquido, como es hexagonal y es muy viscosa, puede funcionar como membrana y hacer que la liberación nos dé una liberación prolongada. Entonces aquí se pone, esta que se ve aquí es la microemulsión inicial con la vitamina en buffer, y bueno, con el tiempo se iba liberando poco a poco esta vitamina, que se ve de manera muy fácil porque la vitamina es de color rosa. Y pues esto duró 4 días en liberarse de manera in vitro. Luego tenemos un ejemplo con liposomas. Los que voy a poner ahora son pues de literatura.
Son liposomas, bueno, ya saben, los liposomas, pues, de fosfolípidos, la capa es una dispersión de cristal líquido laminar, hecha capsulitas, hecha liposomas con la bicapa, los podemos funcionalizar, se pueden hacer muchas cosas con los liposomas, y en este ejemplo pues tienen hemoglobina. Bueno, es sangre artificial entre comillas porque la única función que va a tener es la liberación del oxígeno o el transporte de oxígeno, pero estos liposomas tienen el problema de que se oxidaban, o sea, la hemoglobina, baja tiempo de circulación y toxicidad. Entonces una opción son las nanomulsiones de fluorocarburo. Este es un producto pues comercial del ruso, el Perftoran. Los fluorocarburos pueden disolver grandes cantidades de gases, entonces pero no los podemos inyectar tal cual, entonces hay que hacer la nanomulsión. Y bueno, realmente las gotas tienen que ser de tamaño nano para que no causen trombosis y demás problemas. Y entonces, pero bueno, en realidad no tienen problemas de incompatibilidad, son inertes, o sea, realmente se excretan como vapores a través de los pulmones, y estas nanomulsiones se han podido formular y ser estables por hasta 2 años. Aunque alcanzaron la fase 2 y fase 3, fases clínicas 2 y 3, se interrumpieron los ensayos clínicos de estas nanomulsiones por diversas razones pues son discutibles y aún tienen potencial. Este es el producto ruso, que todavía lo pueden encontrar ahí en internet, y de hecho los testigos de Jehová, que ellos no pueden recibir, bueno, por sus creencias no reciben transfusiones de sangre, pues esa es una opción, ¿no? Que al menos temporalmente para el transporte de oxígeno en alguna emergencia poder usar este tipo de nanoemulsiones. Está también el producto japonés y el producto de Alliance Pharmaceuticals de San Diego. A mí me tocó trabajar en este tipo de proyectos, o sea, de nanomulsiones de fluorocarburo. Son estabilizadas con fosfolípidos. El tamaño era como de unos 80 nanómetros, y nosotros las usamos para un proyecto de páncreas artificial. Primero se cultivaron células bueno, se hicieron pseudoislotes, o sea, eran con células Min6, y en el control, en la ausencia de las nanomulsiones, pues las células se adherían a la caja Petri. Con la nanomulsión de fluorocarburo se formaban los pseudoislotes, había un efecto de antiadherencia, un control de liposomas de fosfolípido tampoco se mantenía o sea, no, se mantenía como el control. Entonces vimos el efecto de antiadherencia con estas nanomulsiones. Aquí está el porcentaje de células no adheridas. En el proyecto del páncreas artificial, aquí la función era para prevenir hipoxia. Entonces en un dispositivo se ponían las células, bueno, las islotes de Langerhans, y la idea era que pues que en este dispositivo entrara la insulina y, perdón, entrara la glucosa y saliera la insulina, y que no entraran los complementos, anticuerpos y demás, ¿no? Para proteger las células. Pero al poner este dispositivo, en un inicio no está vascularizado, entonces no se oxigena, entonces necesitabas las nanomulsiones de fluorocarburo con oxígeno para mantenerlas vivas. Entonces, viables eran, me queda poco Me quedan tiempo, 2 supongo. minutos. Voy. Disculpa. Eran viables y funcionales. Mejor función que los controles. Bueno, ya voy a tener que ir súper rápido. Mayra Castañeda está haciendo una estancia acá y hace nanomulsiones con polímero con PLGA para encapsular ácido micofenólico y curcumina, que son antivirales de amplio espectro, y los hizo por el método de PIC, que es un método de baja energía. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, del Equivisen, y pues ya logró obtener estas nanopartículas. Estos en este año, ahorita ya le queda una semana y ya se va. Encapsulado curcumina y el ácido micofenólico, y obtuvo estas nanopartículas de 70 nanómetros. Es un ejemplo de colaboración nanoandes. También hemos trabajado con hidrogeles en proyectos con la industria, y aquí encapsulamos vitamina y un opiáceo. Entonces estos eran para intramuscular, y podíamos liberar, se liberaba hasta en 15 días estos fármacos. Por el método de emulsión-evaporación también hemos hecho micropartículas de PLGA, o sea, Mayra trabajó con nanopartículas, y para liberar, pero esas pues te duran poquitos días, porque, bueno, a lo mejor te puede durar hasta varios días por el tamaño, pero si quieres liberación prolongada, necesitas hacer micropartículas para los sistemas DIPOT. Entonces,
Aquí en la industria, con proyectos con la industria, hemos trabajado con micropartículas de PLGA, de distintos pesos moleculares y relaciones láctida-glicolida. Este es un proyecto de trabajo, una tesista, Andrea Zapata. Y aquí tenemos la comparación contra un medicamento comercial. El medicamento comercial duró varias etapas, o sea, la liberación fue hasta 60 días, bueno, eso es in vitro, 60 días con una cinética medio compleja y nuestras micropartículas, ahí trabajando con distintos tipos de PLGA, pesos moleculares, tamaños y demás, logramos una liberación más cercana al orden cero y más sostenida y por mayor tiempo. Esas son las micrografías de las partículas. Voy a mencionar también esta colaboración con la Universidad del Valle, esto es de una estancia que hizo el doctor Rubén Sánchez. Él hizo micropartículas de quitosano entrecruzadas y encapsuló carbofurano. Y pues aquí tenemos la comparación de este es el producto comercial y este es sus micropartículas de quitosano. Entonces sí de una liberación más sostenida. Y finalmente trabajamos también con microemulsiones de aceite de limón persa y también con curcumina, o sea, bueno, trabajamos esos dos sistemas para la acción la acción virucida. Bueno, solamente pudimos trabajar con este virus del herpes tipo 1 y logramos una reducción con la microemulsión de limón persa, logramos una reducción de 4 logaritmos de 99.99%, mejor que con la curcumina. Y bueno, finalmente la última aplicación de la encapsulación es ahora en tiempos de pandemia, que encapsulen que si tienen home office y homeschool, pues encapsular a su hijo cuando ya no lo aguanta, no se crean. Podemos encapsular a sus hijos por unos segundos en las burbujas gigantes. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte, no sé si tengan preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Tenemos una pregunta de la doctora Sara Vilmes. Sí. Dice, ya se mencionó un par de veces en el workshop que las nanoemulsiones no se forman espontáneamente. No termino de entender si es un problema de entrepiso o es algo fáctico. No, bueno, lo que pasa es que las nanoemulsiones, son nanos, pero son emulsiones, o sea, ahí necesitas un aporte de energía. En el caso de, como las que está trabajando Mayra, son de baja energía porque no estamos usando, por ejemplo, un ultraturrax, un microfluidizer, ultrasonido. Ahí usamos la energía química. Entonces, ahí es el método de PIC y empezamos con una microemulsión inversa y luego hay cambios de fases, pasa por una fase de cristal líquido laminar o de bicontinua y luego ya llegamos a la nanoemulsión. Entonces aquí es simplemente ir añadiendo poco a poco los componentes, empezar con la fase inversa, o sea, y luego al terminar con la fase directa. Y lo que se aprovecha aquí es la energía interna del sistema, la energía, la energía que se libera en los cambios de fase. Ese es el método PIC. Los otros métodos son los de ultrasonido y demás. Es porque son emulsiones, porque las emulsiones por definición requieren energía para su formación. Las microemulsiones no, esas sí se forman espontáneamente. Las microemulsiones se forman espontáneamente, de hecho pues, se libera energía en su formación, pero la gran diferencia es la cantidad de surfactante que se requiere. Como creamos una gran área superficial, tanto en nanoemulsiones como en microemulsiones, digamos, para compensar eso es ponerle una buena cantidad de surfactante. Ya luego lo podemos ver termodinámicamente acá aparte qué es lo que sucede, pero básicamente ese es el secreto. Una muy baja tensión interfacial entre la fase oleosa y la acuosa. Eso es lo que ocurre en las microemulsiones gracias a la cantidad de surfactante que hay. Y en las nanoemulsiones sí requieres por definición, son emulsiones y necesitamos aporte de energía, sea mecánicamente o sea por el método PIC o PIT, en el que aprovechas cambios de fase. No sé si queda claro, si no ya luego lo discutimos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Margarita.
No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede hacer en el chat, o si no, puede contactar a Margarita en el coffee break o mediante el correo, que es lo que ella nos facilitó al inicio de su presentación. Muchísimas gracias, Margarita, por